cuál es la salida para mí? Y si yo fuera presidente, me pregunta, y si no tuviera, por lo menos, compromisos con la élite, porque no hay que desconocer que uno se sube allá y se sube es porque hay una plática de fondo, vuelvo, insisto, tanto legal como ilegal, a la cual tiene que obedecer de alguna manera, tiene unos patrones, porque así es que funciona la democracia, es una especie de negocio corporativo. Pues si yo tuviera independencia real y no le estuviera sirviendo a la élite, pues le diría muy fácil, vamos a hacer una serie de ajustes, ajustes que nos favorezcan a todos por igual, en temas de impuestos, porque los impuestos tienen que ser esa forma restributiva de la riqueza. Entonces, tendría que yo ajustar de forma adecuada los impuestos, una reforma fiscal adecuada para que la gente más pobre o la clase media no se vea afectada como se iba a ver afectada con la reforma que pretendían hacer, que llevó a la gente a las calles. También miraría el tema de la renta básica, y esto no se trata de mantenidos, porque si vamos a hablar de mantenidos, si hay alguien más mantenido en este país es la clase política, que no ha parado de un puesto a otro, pasándose de gobierno a gobierno por medio de la mermelada, ¿cierto? Con unos sueldos impresionantes. Esa gente sí que es mantenida y mantiene su riqueza precisamente es por eso, por todas las tranzas. Y eso es una forma muy egoísta, porque no están pensando ni siquiera en cederle la oportunidad a otras personas que sí se formaron y que sí estudiaron estos temas, sino que se amarraron allá al poder. Y son cancilleres, son secretarios, son esto, son lo otro, y ahí están, con los mismos vicios. Eso sí que son los verdaderos mantenidos. Ahí están. No llegaron a la democracia para, pues, o sea, no llegaron por esa vía como para ser muy justos con la gente, sino que a la final se están beneficiando ellos y benefician a sus empresas y hacen sus negocios por debajo de la mesa. Esos son los que realmente se lucran del Estado. Y eso es la corrupción y eso es muy peligroso en este país. Por eso después dicen, no, es que no tenemos plata. Y eso es grave. ¿Cómo así que no tienen plata? Nosotros cada año, y con este ritmo que venía haciendo Duque, era hacer reformas sobre los impuestos y aumentarlos anualmente y decirnos que no le alcanza. Y además de eso hace préstamos en el extranjero con entidades financieras, endeudan el país y ese dinero tampoco les alcanza, nada les alcanza. Hay que admitir que tenemos malos administradores en este país. Y eso no tiene que ver con izquierda o derecha. Y en eso sí nos tenemos que fijar muy bien. ¿Quién va a administrar ese dinero? Que eso es lo delicado. Porque todos, absolutamente todos, pagamos impuestos, aunque sean de forma indirecta. Entonces, también quería agregar pues, o sea, que hay algo muy interesante que menciona el colega, y es que efectivamente sí estamos de cara a unas elecciones que van a ser muy movidas por el antivoto o voto castigo, como él menciona, ¿cierto? Que no nos dejemos llevar por el odio, ni por el miedo y la rabia, porque ese va a ser el sentimiento con el cual nos van a manipular y nos van a decir, es que tienes que votar por el más menor o por este o por lo otro. Y entonces vamos a empezar a anular la racionalidad, nuestra capacidad de investigar, de estudiar a ese personaje, a ese político, a esa propuesta, por dejarnos llevar de la emocionalidad. Y ahí es donde suceden esos panoramas que estamos viendo en el Perú, que sucedieron en México, con el tema de la democracia, donde se hizo mucho uso del voto castigo. Yo voto por este porque es el mal menor o porque odio al otro, porque odio a Petro, voto por... No, hay que tener cuidado, porque tanto la derecha y la izquierda suelen a veces ser muy peligrosas en términos conservador. A veces sus propuestas lo único que difieren es en términos económicos, bueno, qué tanto yo liberalizo o qué tanto yo me vuelvo estatalista y controlo los negocios en general del mercado y qué tanto cierro las fronteras y no permito pues como el comercio exterior y algunas reformas en términos de economía, pero se olvidan de otras circunstancias, de otras propuestas que tenemos que estar escuchando y yo creo que hay que escuchar a las
ciudadanía, hay que escuchar a la juventud y hay que escuchar a todo el mundo para poder construir una propuesta un poquito más adecuada a las mujeres. ¿Qué necesitan las mujeres? El tema de todo el tema que sucede a través de estas violaciones que se están dando sobre la mujer, que se dan tanto en la policía, en la calle, en los manifestantes, en todos los espacios donde ellas se quejan. El tema de los feminicidios. Todas esas circunstancias que están ahí, o sea, no nos podemos olvidar de eso, porque la derecha y la izquierda puede ser igual de conservadora y olvidarse de estos asuntos que están siendo claves y que la comunidad que es joven quiere escuchar y quiere ser atendida. Y lo digo especialmente también porque vamos a tener muy nuevos sectores y vamos a tener que también hablarle a esa gente para conquistar, para que vaya a votar a las urnas. O sea, hablar el idioma de los jóvenes en el 22, porque van a ser muchos jóvenes los que van a tener la capacidad de votar. Y si nos dedicamos a hablar de siempre los mismos temas económicos, de los bloqueos, la derecha y la izquierda, cuando estos jóvenes, pues, esperamos que usan muy bien las tecnologías de la información. Un lenguaje diferente, ¿cierto? El lenguaje. Y ellos hoy son muy dueños de las redes sociales y las fuentes de información. Ya no ven canales de noticias, casi. Y ahí es donde está la diferencia de lo que está sucediendo también. Seguir consumiendo los mismos medios es hablarle a la misma gente. Y a esta gente no le están hablando su idioma, ni siquiera están entendiendo sus necesidades. Y eso posiblemente, me voy a atrever a decir, es que muchos políticos están muy acostumbrados a la maquinaria política, más que al voto de opinión, más que escuchar a la gente. Y más que escuchar también, cumplir lo que le prometan a la gente. Entonces, eso es importante porque van a ser muchos los que van a tener esa capacidad de votar. Y hay movimientos políticos que hoy le están hablando a esa juventud. Y eso es clave. Creo que eso es clave en las elecciones. Y es cierto muchas cosas de las que menciona el compañero. En términos de que hay unos actores muy definidos ya de cara al 22, con una propuesta muy clara. Hay unos que están en el centro y otros a ambos lados. Ok, ¿y qué opina de eso, Esteban? Bueno, retomando el cierre de Duan con respecto a la juventud, sí, es evidente que estas elecciones del 2022 plantean dos grandes escenarios electorales. Uno donde la participación joven y la acción colectiva de los jóvenes sea bastante fuerte, donde superemos por mucho panoramas electorales previos, que sea un punto de quiebre, de cambio, o sea un escenario en el que el descontento nos lleve a la no participación. Otra vez lleguemos a niveles de abstención bastante graves. Porque parte fundamental de manifestarnos, de mostrar una inconformidad, a mi modo de ver y por la formación que Duan y mi persona compartimos, lo principal es la participación. Y si no nos gustan los extremos ni el centro, bueno, existen otros mecanismos del voto en blanco. También hay formas de manifestar que no estamos de acuerdo con ninguno de los tres panoramas. Y sí es importante, como dice Juan, abrirle espacios a los jóvenes, incluso ya mecanismos de tercera vía donde ni siquiera la derecha, la izquierda en sus extremos, ni el centro representa a la juventud. Es cierto Perdón que te que interrumpa, Esteban. Es que muchas personas piensan que tanto el voto en blanco como el voto nulo, todas estas cosas que se hacen como protesta, realmente se está alimentando es a los de siempre, porque generalmente estos votos se los suman al que ganó más. O sea que es un arma que ellos pueden tener para seguir triunfando en la votación. Entonces, no sé, ¿qué opinas de eso? bueno, digamos que ese es uno de los mitos dentro de los mecanismos electorales que hay que cambiar y hay que romper. Si bien es cierto, el voto en blanco y el voto nulo en un escenario donde se debaten dos extremos, pongámoslo en un caso real, como es el caso
actual del Perú, donde son dos extremos luchando, el voto blanco o el voto nulo realmente en ese punto sí le favorece al que va encabezando la elección. ¿Por qué le favorece? Porque son votos que dejan de circular o a favor del otro. ¿Sí? Son votos que aumentan la diferencia con el que va de segundo, pero en ningún momento se le suman al primero. ¿Sí? En un escenario de más de un elector, este voto es totalmente válido. Digamos que históricamente no se ha llegado al punto en que el voto blanco supere los umbrales de los candidatos, pero sí es un mito que este voto se le sume a los mismos. Es un parte de los mecanismos de decir no estoy de acuerdo con nada y es totalmente válido el voto en blanco. Solo en los casos particulares que te mencionaba, es de facto que beneficia de alguna manera. Beneficia en la medida que el que va liderando, pues sigue aumentando su diferencia con el que vaya de segunda, pero no en ningún momento se le suman. Digamos que sí es importante aclarar esto y que la gente lo tenga muy en cuenta porque muchas veces le genera miedo al voto en blanco por esto. Retomando lo que veníamos hablando, el escenario para Colombia en el 2022 es bastante incierto en algunos puntos y en otros ya está muy bien definido, como los bloques, como quienes le están apostando a los jóvenes, de qué manera se le está llegando. Y un gran ejemplo de cómo llegarle a los jóvenes lo dio el actual presidente del Ecuador, el señor Lazos. De, precisamente renovó toda su estrategia de marketing político y la enfocó hacia los jóvenes de formas no tradicionales y sí en el lenguaje de mensajes cortos y bombardearlos por las redes de ocio, sociales de ocio que los jóvenes utilizan frecuentemente. Entonces sí es muy cierto lo que dice Duan, que también para Colombia y para toda América Latina se vive un momento de renovación en las estrategias políticas y en la visión política. Es muy importante esa nueva visión política en la que nos den una mayor participación a nosotros los jóvenes. Mucha gente le preocupa el futuro. Por ejemplo, mucha gente piensa que si queda a la izquierda, pues van a hacer exactamente lo mismo que hicieron en Venezuela y en otros países donde expropian la, la propiedad privada porque así la izquierda, ¿no? Entonces las personas que tienen un capital, un cierto capital, no se sienten seguras si queda, por ejemplo, la izquierda y piensan abandonar el país. Además que esta situación que tenemos ahora ha hecho que los inversionistas de otros países hayan retirado su inversión, puesto que Colombia no ofrece ninguna garantía ni ninguna seguridad. Entonces el panorama es oscuro para muchos. Entonces quisiera saber ustedes si tienen ese panorama oscuro o si nos pueden dar alguna claridad. El panorama realmente es oscuro, por donde quiera que lo vean. Si no encontramos la salida a hablar en serio con las nuevas generaciones. Lo veo muy oscuro en términos económicos, en términos sociales y en general. Y con el tema de la pandemia, obviamente, el tema de la salud pública, que la crisis que tenemos actualmente. No le temo a la izquierda, tampoco le temo a la derecha. O sea, decir que es que me da miedo un personaje en particular porque tiene unas ideas diferentes, no, creo que no. Por eso insisto mucho que hay que evaluar todo lo que nos van a decir en campaña, porque a veces no podemos caer en eso del voto castigo o el voto miedoso o votar con rabia o tomar esas decisiones simplemente por temas emocionales creyendo en cosas que ni siquiera han sucedido, como decir que me van a expropiar. Yo eso no lo tengo seguro. Aquí el fiscal estaba proponiendo expropiar a los camioneros que participaban parte de las protestas y de los bloqueos. ¿Y acaso eso no es miedoso y peligroso y comunista? ¿Y por qué lo está haciendo la derecha? O sea,
ahí es cuando uno se pregunta, bueno, ¿y este man por qué está haciendo eso? Y eso no se llama expropiar, pues eso es extinción de dominio, términos legales. Entonces, pero eso sí, es quitarle al otro lo que tiene. Aunque, pues, como sea que prueben de que es de medios ilícitos o el delito o lo que quieran. Entonces, caer como en esos juegos de que es que me van a quitar, es que van a cerrar el SENA, es que van a dejar de invertir, no caer en esas campañas de miedo. Yo insisto mucho en eso. Hay que tomar decisiones conscientes, pero no basadas en el miedo. Y frente a eso es curioso, y hay que agregar que ya hay unos personajes que están proponiendo desde su campaña política palabras no basadas en el miedo y se posicionan en el centro, precisamente eso, para distanciarse como de esa discusión de Uribe y Petro, izquierda y derecha. Y ya el colega lo mencionaba perfectamente, el tema de una coalición que se hace llamar de la esperanza, que ya tiene un discurso como muy positivo, ofreciéndonos también como un nuevo panorama. Desde ahí están haciendo una campaña, ¿cierto? Para desligarse como esos extremos del miedo, del odio, de todo. Y están trabajando, no sé si sea la mejor, solamente estoy diciendo, es curiosamente que ellos están trabajando desde ese lugar, mientras que otros van a trabajar de cara a las elecciones infundando miedo. Es que la guerrilla, es que va a volver a surgir la violencia, es que el ELN, eso va a suceder. Y eso no necesariamente es verdad, como tampoco es verdad lo del centro. Como tampoco va a llegar la izquierda a decir, es que la derecha es absolutamente capitalista, no es para nada progre, va a ser, mejor dicho. O sea, muchas cosas se van a decir y pocas serán verdad en tema de campañas. Y en eso funciona el marketing, aquí a calzón quitado. Eso puede ser el trabajo de nosotros los politólogos, pero la verdad es esa. Es un engaño total. Es vender ideas que no sabemos si se van a cumplir. Nadie sabe si eso se va a cumplir como tal. Ni siquiera sabemos si se va a cumplir como tal un plan de gobierno. Se va a tratar de llevar como tal al terreno y se van a establecer unas formas y bueno, se va a tratar de hacer cumplir, pero nadie sabe qué va a pasar en el futuro. Eso es lo que quiero decir, sin ser muy atrevido. Entonces también todas esas cosas que se dicen en campaña hay que masticarlas, vuelvo e insisto, muy bien, porque van a jalar de donde quieran, desde nuestros prejuicios, para hacernos mover y votar en un determinado lugar. Y lo que yo sí le tengo miedo es realmente a que el país siga igual, porque hay una clase política que no quiere ceder, que no quiere ampliar la democracia, haciendo lo que viene haciendo por más de 20 años, beneficiándose del Estado y ya. Eso es lo que me preocupa, que no haya reactivación, por ejemplo, económica, pero la reactivación económica va de la mano de la vacunación. Y la pregunta es, ¿qué vacunación tenemos real? O sea, como tal en Colombia, yo creo que la vacunación en este país está muy, muy mal. No hay cifras ni fuentes de cifras que digan realmente cuánta gente están vacunando, que eso es elemental. Y así yo tenga mis reservas o cierta comunidad tenga sus reservas con las vacunas, la verdad es que el único camino que ha habido para poder activar económicamente un país ha sido la vacunación. Si no, vamos a mirar Israel o incluso otros países que ya han logrado por lo menos cumplir con esa meta. Entonces ahí es donde yo veo como muchas de las circunstancias complejas que hay. Retomando pues, el escenario panorama del 2022, pues a título personal, el futuro yo lo veo en la conciliación y la reconstrucción. Yo creo que es la parte más fundamental para Colombia en este momento, es la conciliación y la reconstrucción. Primero, lo que debemos es atacar incluso muchos de estos problemas de fondo que han llevado también a las manifestaciones, que tienen argumentos muy válidos en ciertos aspectos, han sido también a saber quién es el verdadero enemigo. Y pienso que uno de esos dos verdaderos enemigos de la prosperidad social y el desarrollo de Colombia, ni siquiera muchas veces han sido las presidencias, han sido más bien el tipo de congresos. El legislativo
perverso ha sido el que más ha afectado a Colombia. Incluso en este tema tan actual que fue la reforma tributaria, el Congreso tuvo todas las instancias para haber acabado la reforma de tajo, de un solo momento decir, no va. Pero por esta serie de manipulaciones políticas, de conveniencias de cara al periodo electoral, permitieron que toda el agua sucia se la llevara a la presidencia. Como en alguna vez hablábamos con Roberto, el presidente propone, lleva una propuesta hacia el Congreso y el legislativo es quien dice va o no va, o mire, modifíquelo por este lado y hablamos. Entonces también hay que darle a la ciudadanía esos elementos de análisis para que juzgue también quiénes son los que también promueven estos extremos y un punto de quiebre debe ser el analizar bien por quién vamos a votar en el legislativo. Creo que es muy importante cambiar y romper estas dinámicas de perpetuidad que se están manifestando en el legislativo. Y como lo mencionaba, la conciliación y la reconstrucción es lo vital para Colombia. Necesitamos una reactivación económica, mejorar las condiciones de las tres aristas que ya mencionaba, salud, economía y seguridad, que son fundamentales para que Colombia vuelva a despegar y vuelva a tener pues de pronto esta confianza en los índices de inversión extranjera que han sido motores para nuestra economía. Creo que es momento de también de dejar un poco de lado lo que en gobiernos pasados llamaron la locomotora minero-energética, que fue bastante nefasta en aspectos ambientales y en un punto donde el petróleo cambie de valor abrupto como suele hacerlo en el mercado, desploma todos los programas sociales. Entonces ya es momento como de evitar caer siempre en esta economía extractiva y de mirar cuestiones como el turismo, cuestiones un poco más estables para la economía de Colombia y para el mismo desarrollo. Si superamos un poco la economía extractiva, también vamos a permitirnos darnos mejores oportunidades de empleo y de desarrollo en el país, pero es fundamental que en las elecciones tratemos de romper un poco ese discurso de los extremos, pero que tampoco nos dejemos convencer de esos falsos centros que no son más que alianzas y amañados de un poquito de la derecha, un poquito de la izquierda, un poquito del no sé para dónde juego, pero juego para todos, que es lo que se ve en algunos candidatos y pues sus alianzas con unos que se une el de la izquierda porque me cae mal con el que está encabezando la extrema izquierda, que me uno de la derecha porque me cae no muy bien el que encabeza la extrema derecha. Creo que es unas elecciones que van a ser muy marcadas por esos radicalismos y por los puntos medios difusos que nunca llegan a decir una verdad de cuáles son sus pretensiones, sino su única propuesta es decir yo no soy igual a los extremos, que eso también vicia mucho, uno, el ejercicio económico y uno, el desarrollo, y dos, el desarrollo pues de una visión de país, que es lo que deja esta pandemia y toda esta crisis económica es replantear la construcción de país. Bueno, muchas gracias, de verdad, el tiempo se va volando y también hay que escuchar y analizar. Segundo, la destrucción no es válida, todo tiene que ser por las vías del derecho. Tercero, tenemos malos administradores y eso es lo que hay que cambiar. Cuarto, el político tiene que acatar las necesidades de la gente y no ceñirse al andamiaje político. Y quinto, hay que llegar a los jóvenes. Los jóvenes es un punto clave en esta situación de nuestro país. Y por último, la conciliación y la reconstrucción para que nuestro país pueda seguir adelante. Así que muchísimas gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Gracias a Duan, gracias a Esteban. Todo gusto, Roberto. Placer estar nuevamente por acá. Gracias. Bueno, queridos amigos, muchísimas gracias a ustedes también por haber estado con nosotros. Recuerden de colocar me gusta si les gustó este programa
Y también, si quieren seguir recibiendo notificaciones de los programas nuevos, por favor hacerle clic al icono de la campanita y también suscribirse, por favor, al canal. Así que muchísimas gracias y hasta pronto.